No- Noticia de último momento desde Venezuela, o mejor dicho, desde Ginebra. Las Naciones Unidas vuelven a publicar un comunicado detallando las graves violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el régimen de Nicolás Maduro, que se han exacerbado desde las elecciones fraudulentas del 28 de julio. Vamos a ver primero esto publicado por el sitio oficial de noticias de las Naciones Unidas, que dice lo siguiente: expertos de la ONU denuncian que hay pruebas de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que desatiende el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el gobierno. Recordemos, en Ginebra funciona el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cuerpo dentro de lo que es el sistema de Naciones Unidas, destinado a hacer un seguimiento sobre los países en los que se cumplen y los países en los que se violan los derechos humanos. Y hay, como en Venezuela, hace tiempo que se sabe que hay un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos, un panel de expertos que viene haciendo un seguimiento, que ya ha hecho publicaciones realmente lapidarias y que vuelve a llamar la atención ahora. Fíjate lo que dice al comienzo justamente de este comunicado: Venezuela debe poner fin a las violaciones de derechos humanos tras elecciones, según expertos. Y dice: un grupo de expertos independientes expresó su honda preocupación por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio. Varios organismos de supervisión, incluidos observadores electorales invitados por el gobierno, denunciaron falta de transparencia y veracidad. Encontramos un alto grado de indefensión entre ciudadanos, defensores de derechos humanos, personas involucradas en trabajo social y comunitario, periodistas y todas las personas percibidas como oposición. En otro tramo, este comunicado dice: los expertos señalaron que antes, durante y después de las elecciones se registró una oleada de violaciones de derechos humanos. Esto es lo que te estoy contando ahora, justamente. Una oleada de violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios, desapariciones forzadas, hostigamiento, despidos ilegales, persecución de opositores políticos, opositores percibidos y personas que ejercían sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, así como violaciones de las garantías procesales. Y se habla más abajo de 1.300 por lo menos detenciones arbitrarias, incluidas de niños, personas de edad, personas con discapacidad, pueblos indígenas y mujeres. Otra radiografía lapidaria, estremecedora sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ya, insisto, no un mensaje de Estados Unidos, no un mensaje de Europa, un mensaje de las Naciones Unidas, marcando que Venezuela debe volver a respetar los derechos humanos, mejor dicho, que el régimen venezolano debe volver a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos. Todo esto en medio de una escalada que ya apunta, como sabemos, directamente contra Edmundo González Urrutia, el candidato que ganó las elecciones del 28 de julio, pero que es hoy perseguido por un régimen que no reconoció ese resultado, sino que fraguó esencialmente resultados sin presentar una sola evidencia. Esto es lo que está diciendo la ONU sobre Venezuela.